Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y estamos conformados por Gerardo, Fernando, Eduardo, Paola, Liliana, Carlos, Michelle y yo, Grecia, y les vamos a presentar sobre las medidas básicas en epidemiología. Bueno, primero que nada les vamos a dar una pequeña introducción mencionando pues la importancia que tiene este tema para nosotros, ya que nos permite mantener una actualización y conocimiento de cómo se comportan ciertas enfermedades o cómo son ciertas circunstancias que ponen en riesgo a la población. Prácticamente los estudios epidemiológicos tratan de establecer la mayor o menor probabilidad de que un evento ocurra, dependiendo a factores que se sospecha que intervienen o no al azar. Por esto que acabo de mencionar, las medidas básicas nos permiten alcanzar los objetivos de la epidemiología, midiendo exposiciones y características de la población. Para que se comprenda mejor todo lo que acabo de mencionar, tenemos como objetivo pues darles el conocimiento de estas medidas, que son de frecuencia, asociación y de impacto. Pero antes que nada les vamos a dar una introducción de algunos términos esenciales para que puedan comprender mejor todo lo que vamos a explicar. Teniendo así el concepto de medición, variable y escalas, tenemos primeramente el concepto de variable, en el cual cito la página web proporcionada por la maestra. La función de las variables consiste en proporcionar información asequible para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples. Entonces tenemos así que el variable concepto se define como los atributos o características de los eventos, personas, grupos de estudio que cambian de una situación y tiempo a otro tomando así diferentes valores, claramente siempre cambiando. Teniendo así esto, tenemos que se clasifican de dos maneras, como independientes, también llamadas variables explicativas, y como dependientes, variables de respuesta. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se considera primeramente como independiente, porque ésta se recibe a una causa, y a la segunda como dependiente, porque ésta recibe un efecto. Bueno, ahora tenemos el uso en la epidemiología. Este uso sería que permite la elaboración de modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica de la salud poblacional. Bueno, en los modelos en los que se considera una sola exposición y un solo daño o evento a las variables, generalmente se expresan en tablas simples de dos categorías mutuamente excluyentes, como ya las conocemos, que se llaman las llamadas dicotómicas. También tenemos que son representadas por la ausencia y la presencia de la exposición y la ausencia y la presencia del evento. Al combinar ambas categorías se forma una tabla con dos filas y con dos columnas, también conocida como tabla tretacórica o tabla de 2 por 2, como ya hemos visto con anterioridad en clase. También tenemos que, en cambio, cuando existen más de dos, se expresa en tablas con más columnas y con más celdas. Pasando ahora al concepto de medición, tenemos que este consiste principalmente en asignar un número o calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando determinadas reglas. En esta, y es una clave principal, no se mide el individuo, sino cierta característica suya, abstrayéndose de otras propiedades. Uno no mide el individuo, sino obtiene la información sobre su estatura o sobre su peso. Además, lo que se hace es comparar el atributo medido en otros individuos o en el mismo individuo en otro momento, con el fin de evaluar solamente sus cambios. Todo esto de concepto de medición está jerarquizado por cuatro pasos principales, que sería principalmente el A, que se delimita la parte del evento que se medirá. Posteriormente está el B, que se selecciona la escala con la que se medirá. Luego el C, que se compara el atributo medido con la escala. Y ya por último tenemos el D, que, que en este se emite un juicio de valor acerca de los resultados de comparación. Bueno, pues ahora tenemos un ejemplo para hacerlo más claro, que sería medir el crecimiento de un menor. En este tenemos que primero se selecciona la variable de medir, la edad, el peso, la talla. Luego se seleccionan las escalas de medición, meses cumplidos, centímetros, gramos. Posteriormente se comparan los atributos con las escalas seleccionadas. Un mes de edad, 60 centímetros de talla, 4.500 gramos de peso. Y ya por último, se emite un juicio de valor que resume la comparación entre las magnitudes encontradas y los criterios de salud aceptados como válidos en ese momento. Como resultado, el infante se clasifica en tres principales, que serían nutrido, desnutrido o sobrenutrido.
Pasando ahora a las principales escalas de medición que tenemos, nos proporciona que se clasifican en cualitativas, que sería la nominal y la ordinal, y cuantitativas, que sería la de intervalo y la de razón. Un requisito totalmente indispensable en todas las escalas es que las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. En otras palabras, debe existir una categoría para cada caso que se presente y cada caso debe colocarse en una sola categoría. No hay de otra, no hay otra forma. Bueno, ahora tenemos una pequeña tabla para ejemplificar estas cuatro escalas. Del lado izquierdo tenemos a la tipo de escala, que sería nominal, ordinal, intervalo y de razón. Y del lado derecho tenemos las características. En la primera, que sería la nominal, contamos que estas se clasifican las observaciones en categorías diferentes, con base a la presencia o la ausencia de cierta cualidad. De acuerdo con el número de resultantes, las variables se clasifican en dicotómicas, que serían de 2, o politómicas, que serían a partir de 2 o más. Ejemplo de esto sería el estado civil, que podría ser soltero, casado, viudo o divorciado. Pasando ahora al ordinal, tenemos que las observaciones se clasifican y ordenan por categorías, según el grado en que los objetos o eventos poseen una determinada característica. Como por ejemplo tenemos ahora que se pueden clasificar a las personas con respecto al grado de una enfermedad, que sí iría aumentando, que sea de leve, moderado o severo. En cuestión de las de intervalo, tenemos que es un tipo cuantitativo en la que además de ordenar las observaciones por categorías del atributo, se puede medir la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. Ejemplo de esto tenemos la temperatura en la escala de grados Celsius, en la cual podemos decir que tenemos una temperatura, no sé, inicial de 10 grados y otra de 20 grados. Pero esto no indica que la temperatura de 20 grados sea doblemente caliente que la de 10 grados. Por último, en la última escala tenemos las de razón. Aquí el cero se indica la ausencia del atributo y por lo tanto la razón entre dos números de la escala es igual a la relación real existente entre las características de los objetos medidos. Ejemplo de todo eso tenemos las escalas comunes que todos conocemos, que serían las de metros, gramos, micras, moles sobre kilogramos, hectáreas, cualquier cosa. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en tres medidas. Primero está la de frecuencia de color amarillo, donde se encuentra la prevalencia y la incidencia, así como la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. La otra medida es de asociación o efecto, que son absolutas, que se encuentra riesgo atribuible y relativas o riesgo relativo, que se encuentra odds de ratio o razón de momios. Y la última es de impacto potencial, que esta pues se puede dividir en expuestos o en población en total. Cada una se las vamos a explicar más detalladamente más adelante. Bueno, estas tres medidas se realizan por medio de operaciones aritméticas simples y los instrumentos matemáticos que son las proporciones, las tasas y razones. Por eso es muy importante saber su significado. Proporciones. Son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. En este caso, el numerador, que es el volumen de eventos, siempre será una parte del denominador, que es la población que presentaron los eventos. Por esto, el numerador nunca puede ser más grande que el denominador. Y los valores siempre van a estar entre 0 y 1. Aquí les puse un ejemplo en lo que en un año una población de 100 personas, que es el denominador, presentaron 3 muertes. Entonces, la proporción anual de muertes será 0.03, pero normalmente se expresan en porcentajes, así que si lo multiplicamos por 100, será un porcentaje de 3%. Entonces, la proporción anual de muerte en esta población será de 3%. Tasas. Estas expresan un suceso en una población a lo largo del tiempo. La magnitud del cambio de una variable, ya sea enfermedad o muerte, por unidad de cambio de otra, generalmente tiempo, en relación con el tamaño de población que está en riesgo. Cabe mencionar que el numerador expresa el número de eventos ocurridos durante un periodo en un número determinado de sujetos observados, y el denominador no expresa el número de sujetos en observación,
sino el tiempo durante estos sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Y cabe mencionar también que la unidad de medida del denominador es tiempo persona de seguimiento. Por ejemplo, si observamos 100 individuos libres del evento durante un año, corresponde a 100 años persona de seguimiento. Y si fueran 10 individuos por 10 años, serían 100 años persona de seguimiento. Entonces, todo esto es porque el periodo en el inicio de la observación y el momento en el que aparece el evento puede variar de una persona a otra. Y el denominador prácticamente es la suma de los periodos de todos los individuos. Entonces la fórmula para el cálculo sería número de eventos ocurridos en una población en un periodo entre tiempo persona total. Esta es la suma de los periodos individuales libres de la enfermedad en el que los sujetos estuvieron en riesgo de presentar el evento. Y al final, esta se multiplica por 10 para poder compararla con otras tasas. Razones. Estas son magnitudes que expresan la relación aritmética existente, ya sea entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. En el primer caso, que son dos eventos en una misma población, está el ejemplo de la razón de residencia hombre-mujer. Por ejemplo, si en una población tenemos 5.000 hombres y 4.000 mujeres, que sería 1 a 0.8, que significa que por cada hombre que reside ahí hay 0.8 mujeres. Este resultado lo podríamos multiplicar por 10 y así interpretarlo que por cada 10 hombres hay 8 mujeres. En el segundo caso, que es un solo evento en dos poblaciones, puse, por ejemplo, la tasa de mortalidad por causa específica. Y aquí está el ejemplo de diarreas, que se expresa la relación cuantitativa que existe entre la tasa de mortalidad secundaria de diarreas en una ciudad y la misma tasa en la otra ciudad. La razón obtenida expresa la magnitud relativa con la que se presenta este evento en cada población. Por ejemplo, si en la primera ciudad la tasa de mortalidad a diarreas es de 50 por 1000 y en la segunda 25 por 1000, que es como se observa en la pequeña fórmula a la derecha, de ambas tasas pues sería 2.0. ¿En resultado cómo se expresa? Bueno, este se expresa de 1 a 2 porque significa que por cada caso, un caso en la ciudad A, hay dos casos en la ciudad B. Ahora comenzaremos con la primera medida, que son las medidas de frecuencia. En la investigación epidemiológica, mide la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. En estas se encuentran medidas de mortalidad, tasa de letalidad y medidas de morbilidad. Bueno, y entrando en lo que es medidas de frecuencia, tenemos lo que es la mortalidad, las medidas de mortalidad. Bueno, ¿qué es la mortalidad? La mortalidad se refiere al volumen o a la magnitud de muertes que han ocurrido en una población en un tiempo determinado. Cabe aclarar que lo que es mortalidad, la tasa de mortalidad solo puede ser aplicable al nivel poblacional. Es decir, no puedes aplicar la medida de mortalidad o el cálculo de mortalidad a, a un nivel individual. Simplemente es a nivel poblacional. Ahora, también tenemos que la mortalidad la vamos a expresar como una tasa, es decir, porcentualmente. Ya decimos que es la cantidad de muertes que existen en un tiempo determinado en una población. Ahora, la mortalidad se clasifica en dos categorías, mortalidad general y mortalidad específica. La mortalidad general se refiere a, a las muertes de una población, pero debido o dada en todos los grupos de edad y para ambos sexos. Es decir, aquí no nos vamos a ir de que nomás analizar un subgrupo de que yo quiero la mortalidad por edad o por sexo, por etnia, por, no sé, cualquier otro subgrupo o estrato de la población. No, aquí vamos a analizar por X motivo, de cualquier enfermedad y de cualquier grupo. Simplemente nos interesa que sea esa misma población
Y eso sí, pues el tiempo va a ser igual, tanto la población como el tiempo, pero vamos a incluir de cualquier subgrupo. Y esta a su vez, la mortalidad general, vamos a tener que se divide en dos. Se divide en mortalidad general cruda y mortalidad general ajustada o estandarizada. Lo que es la mortalidad general cruda, esta se refiere o trata de expresar la relación que existe entre el volumen de muertes que hay y el tamaño de la población determinado en un periodo. Es decir, cómo se relaciona, qué tiene que ver el tamaño de la población con el volumen de muertes a lo mejor. Y hay más muertes porque la población es más grande, o hay más muertes simplemente porque hay enfermedad o enfermedades que están provocando más muertes y no necesariamente que la población es más grande. ¿Sí me entienden? Trata de expresar eso. Ahora, lo que es la mortalidad general ajustada o estandarizada expresa esta misma relación, pero esta ya se adentra más en considerar que pueden existir diferencias de mortalidad, es decir, que puede haber más mortalidad en algún subgrupo que en otro. Por ejemplo, que la mortalidad, sí, de toda la población la estamos analizando, pero a lo mejor hay un mayor índice de mortalidad en lo que es un cierto grupo de edad, en algún, en algún sexo, masculino, femenino, en algún estrato, en alguna etnia. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de cómo se calcula la mortalidad cruda, que es como decíamos, es el número de muertes en un periodo determinado y lo dividimos entre el total de la población en el mismo periodo y lo multiplicamos, ¿no? De que por 100, porque lo vamos a expresar como porcentaje. Bueno, algo que olvidé decir es que cuando hacemos una tasa de mortalidad estandarizada o ajustada, se va a reportar como tal, ¿no? Se va a seguir siendo una tasa de mortalidad general, pero la vamos a expresar como que la ajustamos o la estandarizamos para que no se vaya a confundir con una mortalidad específica. Ahora sí, ya pasamos a lo que es la mortalidad específica. Esta ya se va, vamos a decirlo, como que especializar en analizar la mortalidad de un subgrupo dado, de la misma población y en el mismo tiempo determinado, ¿no? Pero ya como tal enfocado en ese subgrupo o en varios subgrupos, ahorita vamos a ver. Esta se realiza cuando se tiene la sospecha, la creencia o razones, fundamentos para pensar que la mortalidad varía en ese subgrupo de los demás subgrupos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tasa de mortalidad por edad. Ahí estamos asumiendo o queremos comprobar que la tasa de mortalidad varía dependiendo de los grupos etarios que estemos hablando. Pero también puede combinarse un subgrupo, un estrato con otro para crear una mejor delimitación o una mayor especificidad, dependiendo de lo que tratemos de buscar. Por ejemplo, aquí tenemos tasa de mortalidad femenina en edad reproductiva. Ahí cuando decimos femenina ya estamos estableciendo el estrato o el subgrupo de sexo. Y cuando decimos en edad reproductiva ya estamos agregando otra categoría más que pudiéramos a lo mejor ponerlo como eh, subgrupo de edad, ¿no? Y ahí estamos combinando dos, lo que crea una mayor especificidad y vamos directo a ese grupo a analizarlo, ¿no? Aquí abajo tenemos el cálculo de una tasa de mortalidad para edad y sexo específicos, o sea, una aplicación. Aquí dice total de muertes en un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo dado. Ok. Y lo dividimos, o va a estar en base en la población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo. Es decir, lo único que va a variar es que nos vamos a enfocar en esos subgrupos, pero va a ser la misma población, o sea, dentro de la misma población y en el mismo periodo de tiempo. Bien, ahora pasamos a la tasa de letalidad. Cuando hablamos de tasa de letalidad, nos referimos a que tenemos una población de enfermos de lo mismo, diagnosticadas con la misma patología, y nos interesa saber
y analizar qué proporción o qué cantidad de esos sujetos enfermos se están muriendo debido a esa misma enfermedad, debido a esa misma causa. Es decir, analizamos qué tan grave es la enfermedad, qué tantas muertes me causa en una población de enfermos en un tiempo determinado. De ahí mismo que se exprese como tasa. De hecho, estrictamente se supone que es una proporción, dado que ya mismo lo dije. Me interesa conocer qué proporción de mis enfermos se está muriendo. Pero comúnmente se expresa como una tasa, es decir, porcentualmente. Expreso el porcentaje de muertes que ocurren en esa población enferma, aclarando que es de la misma causa, de la misma enfermedad. Esto nos sirve para determinar la gravedad de una enfermedad. Entre una mayor tasa de letalidad tenga una enfermedad, decimos que es más grave. ¿Por qué? Porque me está causando más muertes en la población enferma. Y cuando no es tan grave o cuando su tasa de letalidad es muy baja, decimos que no me está causando tantas muertes. Por ejemplo, yo puedo decir una tasa de letalidad del 2%. Con esto me refiero a que por cada 100 enfermos que tengo, solo 2 se mueren, estadísticamente, ¿no? Si yo digo que tengo una tasa de letalidad del 46%, entonces por cada 100 enfermos, 46 se mueren. Y pues se calcula de la siguiente manera. Tenemos la letalidad, como decíamos, expresada porcentualmente, y será el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo de tiempo. Lo multiplicamos por 100 simplemente porque lo estamos expresando como una tasa porcentual. A continuación tenemos las medidas de morbilidad. La morbilidad se refiere a la cantidad de individuos que se encuentran enfermos y con vida en un determinado tiempo. Este dato nos ayuda a medir ya sea la evolución o retroceso de alguna enfermedad. La enfermedad se puede medir en términos de prevalencia o de incidencia. La prevalencia mide la proporción de individuos en una población total que tiene la enfermedad en un momento específico. Este dato nos ayuda a estimar la probabilidad que tiene un individuo de enfermarse en ese preciso momento. Como toda proporción, esta no posee dimensiones y no puede tomar valores menores a 0 o mayores a 1. Esta medida no siempre es precisa, por lo que se utiliza para estimar aproximaciones de un evento. Se pueden distinguir entre dos tipos de prevalencia. Primero tenemos la prevalencia puntual, la cual mide la probabilidad de un individuo de una población específica de ser un caso en un momento determinado. Para sacar la prevalencia se divide el número total de casos existentes al momento entre la población total en el mismo momento. Si recordamos, los valores de esta división no pueden ser menores a 0 o mayores a 1, por lo que aquí se pueden realizar dos cosas. El resultado se puede multiplicar por 100 para expresarlo en forma de porcentaje, aunque a menudo se expresa principalmente como casos por 100 o por 1000 habitantes. El número pues va a depender del tamaño de la población. El otro tipo de prevalencia es la prevalencia de periodo o lapso, la cual busca identificar el número total de personas que presentaban la enfermedad a lo largo de un tiempo determinado. A menudo, para sacar los datos para este cálculo, se le preguntaba a las personas si ellos habían padecido X evento durante los últimos 12 meses principalmente. Y pues como los resultados básicamente dependían de la memoria de la persona, esta fue descontinuada por las confusiones que originaba. Hay ciertos factores que pueden hacer que la prevalencia de una enfermedad ya sea aumente o disminuya. La prevalencia puede aumentar a consecuencia de una mayor duración de la enfermedad, un aumento de la prolongación de la vida de los pacientes sin que estos se curen y también que haya un aumento de casos nuevos. La prevalencia puede disminuir a consecuencia de una menor duración de la enfermedad, una elevada tasa de letalidad, una disminución en los casos nuevos y que aumente la tasa de curación. Ahora pasemos a la incidencia. La incidencia expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen. Esta medida expresa tanto la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una determinada población van a desarrollar una enfermedad durante cierto tiempo.
Esta se emplea principalmente en estudios epidemiológicos donde se busca evaluar la efectividad de las medidas preventivas. La incidencia de una enfermedad puede dividirse en dos. Primero tenemos a la incidencia acumulada, la cual expresa la proporción de personas en riesgo de enfermar que desarrollan la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Esta proporciona una medida útil para comparar los diferentes riesgos entre distintas poblaciones. Al igual que la prevalencia, al ser una proporción, esta no tiene dimensiones y los resultados no pueden ser menores a 0 o mayores a 1. Es importante recordar que la duración del periodo de observación es una variable muy importante al calcular la incidencia acumulada. Para sacar la incidencia acumulada se divide el número de personas o casos nuevos que contrajeron la enfermedad en un periodo determinado entre el número de personas libres de la enfermedad en la población, pero que estaban expuestos al riesgo al inicio del estudio. Los resultados se pueden expresar de igual manera en forma de porcentaje. Luego tenemos a la tasa de incidencia, o también conocida como densidad de incidencia, la cual expresa la ocurrencia de la enfermedad entre la población en relación con unidades de tiempo persona, por lo que mide la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. Esta es la principal medida de frecuencia de enfermedad y se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. Es importante tener en cuenta que para que una persona se considere expuesta al riesgo en el periodo de observación, ésta debe iniciar este periodo de observación sin tener la enfermedad. Esta medida se utiliza cuando el periodo de tiempo de estudio es prolongado y no se puede observar a todos los individuos por igual, ya sea porque estos fallecieron, se recuperaron o pues simplemente porque abandonaron el estudio. Para sacar la tasa de incidencia se divide el número de casos nuevos, al igual que la incidencia acumulada, entre la suma de todos los periodos libres de la enfermedad durante el periodo de observación de cada individuo. Si esto no quedó claro, pues básicamente se saca de cada persona que conformó el estudio los tiempos en que estos estuvieron libres de la enfermedad. Estos datos se suman y el resultado es el denominador. Lo mágico de la tasa de incidencia es que es más precisa. El numerador es el mismo que en la incidencia acumulada, pero ojo, la tasa de incidencia no es una proporción, es una tasa, que indica la velocidad de aparición de casos nuevos de enfermedad en una población, ya que en vez de considerar a toda la población en riesgo, se considera la suma de los tiempos de riesgo que cada individuo aporta mientras tiene la enfermedad. La suma de estos tiempos de riesgo se conoce con el nombre de persona-tiempo, y en la interpretación se especifica la unidad de tiempo, la cual puede ser de días, semanas, meses o incluso hasta años. El número de personas que pasan del estado sano al enfermo durante cualquier periodo depende de 3 factores. 1. El tamaño de la población. 2. La amplitud del periodo de tiempo. Y 3. Del poder patógeno de la enfermedad sobre la población. La tasa de incidencia mide justamente estos 3 factores en la población. Aquí tenemos una tabla en donde se resumen las principales características de las medidas de frecuencia que se acaban de mencionar. De esta tabla podemos resumir que la prevalencia como la incidencia acumulada comparten varias características, tales como que ambos poseen el mismo valor mínimo, el mismo valor máximo y comparten los mismos parámetros. Para la tasa de incidencia estos datos cambian, aunque también esta medida comparte ciertas características en particular, tales como que los sujetos utilizados en el periodo de observación deben formar parte de la misma población y los datos deben ser obtenidos dentro del mismo periodo de tiempo determinado. Dado que la incidencia acumulada, o también conocida como riesgo, es más fácil de interpretar que la tasa de incidencia, es común convertir las tasas de incidencia en incidencias acumuladas. En la fórmula podemos observar que la incidencia acumulada es igual a la tasa de incidencia multiplicada por el tiempo del periodo de estudio. Cambiando de tema, la relación que existe entre la prevalencia y la incidencia, encontramos que, a diferencia de los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia inician con poblaciones de susceptibles libres del evento, en las cuales se observa la presentación de casos nuevos a lo largo de un periodo de seguimiento, por lo cual los resultados de la incidencia no solo indican el volumen final de casos nuevos aparecidos durante el seguimiento,
sino que permite establecer las relaciones de causa y efecto entre poblaciones y enfermedades específicas. Las medidas de asociación o de efecto son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud se asocia con un determinado factor. Epidemiológicamente, las medidas de asociación son comparaciones de incidencia. Estadísticamente, lo que estos indicadores miden es la magnitud de la diferencia observada, debido a que las medidas de asociación establecen la fuerza con la que la exposición se asocia a la enfermedad. Bajo ciertas circunstancias, estas medidas permiten realizar inferencias causales. En general, hay dos tipos de medidas de asociación, las de diferencia o de efecto absoluto y las de razón o de efecto relativo. Epidemiológicamente, las medidas de asociación son comparaciones de incidencias. La incidencia de la enfermedad en las personas que se expusieron al factor estudiado contra la incidencia de la enfermedad en las personas que no se expusieron al factor estudiado. Esta medida de frecuencia nos permite establecer sin ninguna duda que el efecto, o sea, la enfermedad o evento, es posterior a la causa o exposición. En cambio, cuando en los estudios no hay suficiente información para calcular la incidencia, como lo es en encuestas transversales y casos y controles, esta se puede estimar entre la asociación del evento y la exposición al comparar las prevalencias a partir de la razón de prevalencias o productos cruzados. Estas medidas expresan la diferencia existente en una misma medida de frecuencia, idealmente la incidencia, entre dos poblaciones. Las medidas de diferencia indican la contribución de determinado factor en la producción de enfermedad entre los que están expuestos a él. Su uso se basa en la suposición de que el factor es responsable de la aparición de la enfermedad y en la presunción de que, de no existir, los riesgos en ambos grupos serían iguales. Por este motivo, se dice que las medidas de diferencia indican el riesgo de enfermar que podría evitarse si se eliminara la exposición. El método de cálculo es la frecuencia de enfermar o morir de un grupo expuesto menos la frecuencia de enfermar o morir de un grupo no expuesto por 100. Los resultados se interpretan de la siguiente manera. Si el resultado da un valor de 0, indica que no hay asociación, el valor es nulo. Si los valores son mayores de 0, indican la asociación negativa que puede tomar valores negativos hasta infinito. Y si los valores son mayores de 0, indican la asociación positiva y puede tomar valores positivos hasta el infinito. Debe señalarse que el término riesgo atribuible carece de justificación cuando no existe relación causa-efecto entre la exposición y la enfermedad, o sea, cuando el resultado da 0. Las medidas de razón también cuantifican las discrepancias en la ocurrencia de enfermedad en grupos que difieren en la presencia o no de cierta característica o factor. Las razones que con mayor frecuencia se calculan son un solo evento que estuvo presente en dos poblaciones, pero también pueden calcularse dos factores, dos eventos que estuvieron presentes en dos poblaciones. La incidencia y la mortalidad son las medidas de frecuencia más utilizadas en las medidas de razón. Su forma de cálculo es la medida de frecuencia de un grupo expuesto entre la medida de frecuencia de un grupo no expuesto. Por lo tanto, tenemos que la razón presenta cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en un grupo que estuvo expuesto al factor comparado en un grupo que no estuvo expuesto al factor. Se interpreta de la siguiente manera. Un valor igual a 1 indica ausencia de asociación. Un valor menor a 1 indica asociación negativa como factor protector y un valor mayor a 1 indica asociación positiva como factor de riesgo. La interpretación de estas medidas se basa en el hecho de que si se dividen dos cantidades entre sí y el resultado es 1, las cantidades son necesariamente iguales y tener o no la característica estudiada es lo mismo, pues ello no afecta la frecuencia de enfermedad. En cambio, la razón es mayor a 1, el factor se encuentra asociado positivamente con el riesgo de enfermar y la probabilidad de contraer el padecimiento será mayor entre los expuestos. Si el resultado es menor a 1, el factor protege a los sujetos expuestos contra esta enfermedad. Conforme el resultado se aleja más de la unidad, la asociación entre el factor y enfermedad se hace más fuerte. Por ejemplo, un valor de 4 indica que el riesgo de enfermar entre los expuestos es 4 veces mayor que entre los no expuestos. Asimismo, un valor de 0.25 indicaría que el riesgo de enfermar entre los expuestos es 4 veces menor que entre los expuestos.
La razón de densidad de incidencia. Esta medida es útil para identificar la velocidad con la que pasa del estado sano al estado enfermo según se esté expuesto o no a determinado factor. La densidad o tasa de incidencia es el cociente entre el número de casos nuevos ocurridos durante un periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de observación. Se calcula. Odds ratio, relative odds, razón de momios, razón de productos cruzados, razón de ventaja y o razón de disparidad son sinónimos. En los estudios de casos y controles no se puede calcular la incidencia porque la población de estudio se selecciona a partir de individuos que ya han desarrollado la enfermedad. La razón de momios es un modelo de asociación retrospectivo y análogo al riesgo relativo, dado a que la razón de momios se utiliza para explicar la posibilidad de exposición y no la probabilidad de riesgo o de enfermarse. Odds ratios o razón de momios compara la probabilidad de dos grupos al estar o no haber estado expuesto, el grupo enfermo y el grupo no enfermo. La manera más fácil de calcular la razón de momios es dividir el resultado de la multiplicación de los enfermos del grupo expuesto con los no enfermos del grupo no expuesto, entre el resultado de la multiplicación de los enfermos del grupo no expuesto con los no enfermos del grupo expuesto. Un ejemplo de interpretación siguiendo la regla de razón de momios mayor a 1 sería así. En los enfermos de tuberculosis, el riesgo de exposición es 5 veces mayor que los del grupo control, o sea, los no enfermos, a un nivel de confianza al 95%. Este tipo de medida de asociación es muy útil para encontrar una asociación significativa ante enfermedades raras con una prevalencia menor al 10%. La razón de prevalencias es una medida de asociación que solo se utiliza en los estudios transversales. Esta refleja la asociación establecida entre una exposición y el evento que provoca. La razón de prevalencia se calcula dividiendo la prevalencia de la población expuesta entre la prevalencia de la no expuesta. Un ejemplo de ello quedaría así. La prevalencia de diabetes en personas expuestas a comidas con alta cantidad de azúcar es 3.0 veces mayor que las personas que no están expuestas. Esto a un nivel de confianza del 95%. Se calcula de la misma manera que la razón de momios hasta cierto punto. Y ahora para sacar la prevalencia de la enfermedad, dividiremos el total de la prevalencia en la población entre el total de la población. Y quedaría así. La prevalencia de diabetes en los sujetos estudiados es del 67%, esto a un nivel de confianza al 95%. Es importante mencionar que si la duración del evento que se estudia es igual para expuestos y no expuestos, la razón de prevalencias puede ser buen estimador de la velocidad con la que se pasa el estado sano al enfermo. Razón de incidencia acumulada y riesgo relativo son sinónimos. La razón de incidencia acumulada o riesgo relativo es una medida que refleja mejor una asociación. Es útil si lo que se desea es conocer la probabilidad de padecer la enfermedad al estar expuesto. Compara el riesgo de enfermar de un grupo expuesto con el riesgo de enfermar de un grupo no expuesto. La manera para calcular la razón de incidencia acumulada o riesgo relativo sería dividiendo la incidencia acumulada del grupo expuesto sobre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. O también podemos sacar el riesgo relativo dividiendo el resultado de la división de los enfermos del grupo expuesto y el total de los expuestos sobre el resultado de la división de los enfermos de los no expuestos y el total de los no expuestos. Un ejemplo de la interpretación del resultado quedaría así. Las personas sedentarias de la población estudiada tienen 9.3 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus en la comparación con quienes realizan actividad física en un tiempo de 5 años, esto a un nivel de confianza al 95%. Esto se da gracias a que el resultado es mayor que 1. Si el resultado hubiera sido igual a 1, no hay asociación entre el estudio y la enfermedad, o sea, no es un factor de riesgo. Pero si el resultado hubiera sido menor a 1, es un factor protector. El intervalo de confianza es el rango de valores entre los cuales se encuentra el efecto de la población. Este nunca debe estar por debajo de una probabilidad del 95%, porque pierde credibilidad. Cada medida de asociación tiene su propia manera de calcular su intervalo de confianza. Por ejemplo,
Un requisito para ya calcular el intervalo de confianza del riesgo relativo es ya haber sacado el riesgo relativo anteriormente. La fórmula para calcular el intervalo de confianza del riesgo relativo es el logaritmo natural del riesgo relativo más menos 1.96 por la raíz cuadrada de la suma de B entre AM1 y D entre CM2. Al terminar las operaciones quedarían dos resultados a los cuales llamaremos x1 y x2. El ejemplo aplicable quedaría así. Esto a un nivel de confianza al 95%, abro paréntesis, x1, x2, cierro paréntesis. Estos dos valores es el rango entre los cuales se encuentra el efecto de la población. Medidas de impacto. Estas también se llaman medidas absolutas de riesgo e indican la contribución de un determinado factor al origen o principio de la enfermedad en los individuos que están expuestos a él, así como cuál sería el beneficio de las acciones preventivas. Diferencia en los riesgos es igual a riesgos de enfermedades en expuestos menos riesgos de enfermedad en los no expuestos. Y cabe mencionar que si no existe el factor, la incidencia en ambos grupos sería igual, que también se podría decir que es valor nulo o cero. A continuación, comentaremos pues a más profundidad estas medidas. Riesgo atribuible. El término que se usa con mayor frecuencia y que es más conservador es el riesgo atribuible proporcional. Para esta última medida se han derivado dos dimensiones, el riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto y el riesgo atribuible proporcional en la población. Ambas medidas son proporciones, por lo que toman valores entre 0 y 1 e indican la importancia relativa de la exposición al factor en estudio con relación al total de eventos. Riesgo atribuible en expuestos. Al riesgo atribuible en expuestos, o RAE, se denomina también diferencia de riesgo, exceso de riesgo o incremento absoluto de riesgo, o, como se mencionó anteriormente, el riesgo atribuible proporcional del grupo expuesto. Este expresa la incidencia de enfermedad debido a la exposición y nos da una idea de la frecuencia de dicha enfermedad en personas expuestas que podemos atribuir a un factor de riesgo determinado. En otras palabras, refleja el efecto que se podría esperar en el grupo expuesto de la población en estudio si se eliminara el factor de riesgo en cuestión. El riesgo atribuible en expuestos se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. La incidencia acumulada en expuestos menos la incidencia acumulada en los no expuestos, o bien con esta fórmula. La densidad de incidencia en los expuestos menos la densidad de incidencia en los no expuestos sobre la densidad de incidencia en los expuestos, o bien la razón de densidad de incidencia menos 1 sobre la razón de densidad de incidencia. Además, dado que la razón de Momios es un buen estimador de la razón de densidad de incidencia, el riesgo atribuible en expuestos también se puede estimar en los estudios de casos y controles utilizando la siguiente fórmula: razón de Momios menos 1 sobre razón de Momios. Fracción etiológica en expuestos es la proporción de casos entre los expuestos a un factor de riesgo. Dicho de otra manera, es la proporción de casos o de enfermedad entre los expuestos a un factor de riesgo que puede atribuirse a la presencia de ese mismo factor de riesgo. Cuando la población de referencia son los expuestos, este nos indica el porcentaje de incidencia de enfermedad que evitaríamos una vez eliminando el factor de riesgo. Se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: el riesgo atribuible en expuestos sobre la incidencia acumulada en expuestos, o si se calcula los odds de ratio como estimador del riesgo relativo, se puede calcular de la siguiente manera: odds de ratio menos 1 sobre los odds de ratio. El riesgo atribuible poblacional representa el peso como fracción del riesgo total en que un factor contribuye a la ocurrencia de la enfermedad en toda la población. O dicho en otras palabras, es la frecuencia de enfermedad en la población que se evitaría si se eliminase el factor de exposición. Se puede calcular
utilizando las siguientes fórmulas. Si es a través de la proporción de personas expuestas y del riesgo atribuible en expuestos, se calcula utilizando lo siguiente. El riesgo atribuible en expuestos por la proporción de personas expuestas en la población. O si es utilizando a través de la incidencia acumulada, se puede calcular de la siguiente manera. Incidencia acumulada en la población menos la incidencia acumulada en los no expuestos. Mi nombre es Liliana Pegueros y continuando con lo que dijo mi compañero acerca del riesgo atribuible poblacional, sigue la fracción etiológica poblacional, que es la proporción de casos o de enfermedad total en la población que está ligada a la exposición del factor de riesgo en dicha población. También se le conoce como proporción a fracción atribuible poblacional y esta se evitara si se eliminase la exposición. Se puede obtener de dos maneras, a través de la incidencia acumulada con la siguiente fórmula: incidencia acumulada en la población menos incidencia acumulada en no expuestos entre la incidencia acumulada en la población, o a través del riesgo relativo y la proporción de expuestos de la siguiente forma: proporción de personas expuestas en la población por riesgo relativo menos 1 entre proporción de expuestos en la población por riesgo relativo menos 1 más 1. Continuando con la fracción prevenible, se calcula cuando la medida de asociación que corresponde al tipo de estudio utilizado tiene un valor menor a 1 y la asociación es estadísticamente significativa. Todo esto sugiere que el factor analizado tiene un efecto protector o negativo. Al igual que lo que estábamos hablando anteriormente, también existen dos modalidades. Estas son la fracción prevenible poblacional y la fracción prevenible entre expuestos. La fracción prevenible entre expuestos, que es la proporción de casos nuevos entre los expuestos que podría haber ocurrido en un determinado periodo en ausencia de una exposición en particular. O en otras palabras, es la proporción de casos expuestos potenciales que realmente se evitará si la población se expusiera al factor protector. Se expresa en función del riesgo relativo y se calcula como 1 menos el riesgo relativo. Por último, la fracción prevenible poblacional, que es la proporción de todos los casos nuevos que potencialmente podrían haber ocurrido entre la población en un determinado periodo sin la exposición protectora específica. O en otras palabras, es la proporción de casos potenciales que serían realmente prevenibles o hasta evitados si existiera la exposición entre la población. Al igual que la fracción prevenible entre expuestos, se expresa en función del riesgo relativo y la fórmula es población por 1 menos el riesgo relativo. Por último, la conclusión de este tema es que hayan aprendido en cómo se realiza cada una de las medidas esenciales para la epidemiología, que nos permiten saber el comportamiento de ciertas situaciones ante un problema de salud y así poder establecer la susceptibilidad y los riesgos de la población ante las enfermedades. En toda investigación epidemiológica deben tomar en cuenta estas tres medidas principales. Como ya mencionaron mis compañeros, la frecuencia, que es con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo y nos permite identificar poblaciones en riesgo mediante la susceptibilidad. Las medidas de asociación en la epidemiología son comparaciones de incidencias, evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud se puede asociar a un factor que podría ser la causa, y las medidas de impacto potencial describen la asociación entre la exposición y el evento en términos de la magnitud de la fuerza de la asociación entre estos, e indican la fuerza con la que un factor de riesgo se relaciona con un resultado. Todo esto es muy importante, ya que en el área de salud es necesaria siempre la epidemiología y la salud pública. Cabe mencionar que prácticamente la medicina es una rama de la salud pública, que ésta nos permite poder identificar cómo se comporta cierta enfermedad, como ya lo había mencionado anteriormente, y nos permite tener conocimiento sobre la magnitud de ciertas circunstancias de salud en la población. Gracias.